Pues queridos amigos, soy Rafael Santandreu, me presento, Rafael Santandreu, psicólogo y autor de este libro, Sin Miedo, que es un libro, un manual, como dice por aquí, para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría. Y estamos aquí haciendo testimonios que en mi canal de YouTube ya tenemos más de 100 testimonios, yo creo que unos 120, y cada semana vamos poniendo alguno interesante. Y hoy tenemos uno muy, muy bueno, que es de Chelo de Valencia. Hola, Chelo, ¿cómo estás? Hola, Rafael. Muy bien, bien. Chelo, cuéntanos qué te pasaba a ti, qué tuviste tú, qué has tenido en tu vida, qué ha pasado. Yo, pues, era joven, estudiaba en la facultad, ¿Qué tenía que estudiabas, por trabajar cierto? en matemáticas. Wow, es difícil esa carrera, ¿eh? Una carrera complicada, estaba fuera de casa, tenía que trabajar y ¿En estudiar. serio, encima? Wow. Sí, claro. Decidí independizarme de mis padres con 20 años y continué estudiando la carrera, ¿vale? Entonces, además era joven y me apetecía pasármelo bien también. Es decir, que todo lo quería hacer y como todo lo quería hacer, empecé a conocer las anfetaminas en aquella época, estamos hablando de antes de los 80, principio, 79, 80, por ahí, Para estudiar. para estudiar, siempre para estudiar, ¿eh? Pero Fíjate que claro, yo recuerdo que cuando yo era chaval, justo cuando yo estaba en la universidad, también, por ahí corrían que existían las pastillas para estudiar. Luego, en aquella época no se hablaba mucho y luego ya entraron como más, ya se sabe que cuidado con las anfetaminas, que puedes engancharte y tal. Pero en aquel momento era una cosa muy sí, sí, no teníamos inocente. información. Muy, sí, no teníamos información y era, pues bueno, esto me sirve para no dormir y no duermo. Y así estudio por la noche, me voy a trabajar, voy a la facultad, vuelvo, me divierto un rato Y perfecto. y así entré en esa dinámica hasta que me pasé realmente. Y un día después de un examen de la facultad, pues tuve una crisis dentro de un cine, tuve una crisis, algo totalmente que yo no sabía aquello de dónde venía, ni por qué venía, ni qué me ocurría, ni nadie sabía decirme. Empecé a ahogarme, a asfixiarme y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, como en aquella época nadie sabía decirme, ni supo decirme por qué me había ocurrido eso, empecé yo a montarme pues mis propias conclusiones, ¿no? Como buena matemática racional en este caso necesitaba por qué, los porqués de las cosas, ¿no? Entonces empecé a pensar pues que yo no era una persona débil emocionalmente, porque siempre he sido sensible, ¿no? Una persona sensible. Entonces empezó a surgir todo eso. Empecé a tener agorafobia, no dormía por las noches, empecé a adelgazar muchísimo y a tener miedo de salir a la calle, todas esas cosas que yo no entendía por qué me estaban pasando, ¿no? Entonces, con voluntad, simplemente porque no eché mano de la medicina, porque tampoco pensé que pudiera solucionarme nada, con voluntad lo superé, me costó, Wow. perdí prácticamente el curso en la carrera, pero lo superé. Y yo pensaba que eso había estado superado y al cabo de los años al cabo de los años me ha ido sucediendo varias veces. Entonces, claro, cuando surge la segunda vez, algo así, por circunstancias, porque también he tenido una vida siempre así, fui madre soltera muy temprano, con 25 años, es decir, que en mi vida ha sido mucho trabajo y mucho tirar siempre para adelante, ¿no? Entonces, habían momentos en que ¡bam!, volvía a surgir estos síntomas Ujú. y claro, yo no entendía por qué no estaba solucionado el tema, ¿no? No lo entendía. Entonces volví a caer en pensamientos irracionales y que yo era la culpable de esa situación, ¿no? Que algo... Entonces tardé bastantes años, ¿eh? Hasta los 40 años creo que no tomé medicación.
Ajá. pero ya a los 40 años fue la primera vez que decidí tomarme medicación, porque tenía un trabajo de responsabilidad importante. Mi hija, pues, yo qué sé, había que llevar adelante la casa, el trabajo, tal, y entonces ya sabía que existían los antidepresivos y esas cosas, Claro. y empecé a tomarme ansiolíticos y antidepresivos. Ujú. Siempre, siempre poniendo también fuerza de voluntad, o sea, no confiando en que solo el antidepresivo solucionara, ¿no? Pero eh, eché mano de ellos, eché Claro. mano de ellos y también pensaba en que se solucionaba, ¿no? Y a lo mejor iba a terapia con algún psicólogo, psicóloga, es decir, empecé a hacer cositas, a leer libros, a informarme, empecé a informarme de a ver qué es lo que me estaba pasando porque no se acababa de solucionar, ¿no? Eso es. Entonces, a partir de ahí, de los 40, tuve un par de episodios más por una separación, por estrés en el trabajo. Y bueno, ya con 50 y algo, o sea, mi vida iba así, ¿no? Me ponía bien y cuando yo estaba bien, estaba muy bien, es decir, una persona que hacía cosas, que soy independiente, que tiraba para Efectiva. adelante, muy activa, pero cuando de repente me ponía mal, la primera sorprendida siempre era yo y los que estaban a mi alrededor también. O sea, ¿qué te está pasando? De repente me entraba un miedo, claro, a esos síntomas cada vez les tenía más miedo, Claro. porque sabía que bueno, llegué una vez que llegué a adelgazar hasta 10 kilos, o sea, me quedé con una altura que tengo de unos 70 con 53, 54 kilos, o sea, que estaba delgadita, Claro. ¿no? Sí. Y no me entraba la comida, esas cosas. Entonces, pues seguí investigando. Y eso, cada vez el síntoma me daba más miedo. De repente un año, no me acuerdo cuándo, pero ya era unos años, encontré tu primer libro, El Mm, arte de amargarse la vida, ¿no? bueno, Creo que ese. Y ahí ya me dio, ese libro ya me dio algunas claves. Ya empecé a entender cosas, ¿no? A, a, a poder saber qué es lo que es, además de las estrategias, que son muy buenas, ¿no? A entender que en realidad yo no estaba mal. Es decir, claro, es que yo llegué a pensar que yo era una persona depresiva, como mi padre murió alcohólico, que tenía algunas cosas que me parecía a él, que decir, mezclas, en esos momentos mezclas muchas, muchas cosas. totalmente, totalmente. No te aclaras. Mezclas todo, no te aclaras. Claro, Entonces, normal. el, el, el conseguir este libro, pues empecé a aclararme cosas. Aún así, lo leí un par de veces, me hice subrayados y tal, y lo dejé. Y es cierto que desde entonces no había vuelto a tener episodios tan fuertes, pero que sí que tuve un episodio que volví a la medicación, pero no me dejé caer tanto y volví a la medicación. Ahora, en el principio del COVID, a mi madre que tenía demencia, que la tenía viviendo conmigo, pues la tuve que poner en una residencia a vivir porque yo no podía con ella. Y entonces vino COVID, todo el estrés del COVID, yo trabajaba en la sanidad y no podíamos dejar de trabajar. Claro. Bueno, pues ahí me descontrolé un poco y cogí otra vez los antidepresivos, ¿no? Ajá. Pero ya con una intención de, venga, vamos a investigar esto de verdad, vamos a coger el toro por los cuernos y voy a ver si esto desaparece de mí. Ya no busco que desaparezca, que ese es también, creo que un cambio, ¿no? Ya. Sino a aprender a convivir con ello, ¿no? Y aprender lo que tú cuentas en muchos libros, a hacer cosas que estén bien, eh, aunque tenga que llevar eso ahí, ¿no? Es decir, que Bueno. tampoco es tan grave ni tan terrible, ¿no? Entonces me puse en contacto, busqué vuestro contacto, me puse en contacto por medio de vuestro teléfono de la web y me empezó a tratar Silvia. Silvia Tena.
Silvia Una Tena, psicóloga estupenda del equipo. estupenda, en julio de este año pasado. Y es que ha sido genial. Wow. Ha sido genial porque con ella y ya leyendo más libros tuyos y con todos los escritos que ella me envió, empecé a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y empecé a conocer qué es la ansiedad, qué síntomas da, qué es lo que pasa con ella y entonces a no tenerle miedo, ¿no? A decir, Wow. pues esto lo puedo. Entonces, realmente tengo esperanza de eso, de que se va a solucionar o que por lo menos voy a convivir bien, ¿no? Ahora, ¿cómo dirías que estás, Chelo, de 0 a 10? Si 10 es no tener nada en absoluto, como si nunca lo hubieses tenido, y 0 como es el peor momento que has tenido de la ansiedad, ¿qué nota te pondrías ahora? No, yo estaría en un 8,5 o así, ¿sabes? Que Wow, ahora estoy cambiando, como soy así, cambio mi vida y entonces estoy en otro proceso de cambio. genial. Y ahora me dejo de trabajar ya, o sea, ya me he dejado de trabajar y bueno, afronto mi vida sola y tal, con toda la ilusión y también con todos los retos que eso supone para mí, ¿no? Oye, entonces, vamos a, te preguntaría cualitativamente un 8,5, ¿qué significa? Es decir, todavía, ¿cuándo sientes ansiedad y cómo es? Bueno, ahora, estos días que llevo una semana sin trabajar después de más de 40 años de estar siempre ocupada, claro, ten en cuenta que me fui de casa con eso, con 20 años y siempre he estado preocupada por el dinero que entraba en mi casa, ¿no? Y entonces tengo ahora 64 y, y, me, y me he dejado de trabajar. Llevo una semana sin trabajar. Felicidades. Sí, pero claro, yo sabía que esto me iba a ocurrir, ¿no? Y decir, ahora tengo algunos, en estos momentos, esta mañana, por ejemplo, he tenido un episodio, ¿no? Cuando me he despertado, pero lo he vivido muy bien. Eh, Wow. ¿Qué significa eso? eh, quiero decir ¿Cuánto ha que, durado? pues, pico unos minutos. Wow. Ya está, y como mucho desde que he entrado hasta que he salido totalmente 20 minutos. Oye, Sí. y no te ha preocupado demasiado? No, Wow. no me ha preocupado. Esa es la historia, eso es lo bueno, ¿no? Que no me ha preocupado. Que además entiendo que quiero decir, que mis hábitos de pensamiento y de reacciones ante ciertas cosas han sido tan puestos durante tantos años que mi cuerpo y mi mente ha aprendido a reaccionar ante ciertos estímulos de una manera determinada y ahora estoy reeducando, ¿no? Maravilloso. Entonces, es Pues, un aliciente para mí, es un reto que yo me wow. impongo porque lo quiero, lo Me quiero. encanta, me encanta. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que cada cuánto te viene un ramalazo de estos de ansiedad que duran unos minutos y luego van desapareciendo en unos 20 minutitos más del todo? ¿Cada cuánto tienes? No, ahora será una vez al día, como mucho, pero vamos, ya te digo, desde hace una semana que es cuando he dejado de trabajar, ¿eh? Claro, claro, claro. Eh, ¿Antes cuánto te podía venir si No, hubieses... antes he estado muchos meses sin nada. O sea, empecé con Silvia Tena, sí que tenía todos los días. En un par de meses o tres desaparecieron porque yo hacía lo de exposición, en vez de evitar, hacía las exposiciones porque yo tenía pensamientos de estos de que, ay, cuando tenía momentos de ansiedad muy grande de joven, incluso digo, hostia, un día me voy a tirar por la ventana, ¿no? Era el típico pensamiento TOC de dañarse, tal, tal, que Sí, te dan miedo, que te asustas, vale. sí, yo tenía esos pensamientos, entonces era lo que yo quería un poco eliminar de, Y eso porque has hecho una buena exposición, ¿eh? sí, porque todos los días me salía al balcón de mi casa, vivo en un sexto, y Guau, todos los días me salía, vivo sola, he vivido en compañía años, pero ahora estoy viviendo sola
deseo seguir viviendo sola. Y entonces todos los días salía al balcón 10 minutos. Luego con los cuchillos también tenía un mal rollo. Y ¿Cierto entonces miedo? me dejé los cuchillos en la cocina, los más grandes que tengo en casa, me Wow. los dejé allí en la cocina permanentemente. Y poco a poco, y haciendo esas exposiciones, de repente un día me di cuenta de que ya no me hacían nada, ¿no? No, Wow. y dejé de hacer las exposiciones y guardé los cuchillos, ¿no? Maravilloso. Oye, sabes que esta pregunta me gusta hacerla mucho, Chelo. ¿Es duro reeducar a tu mente para que deje de hacer pataletas? Sí, es duro, claro que ¿Hay es que duro. echarle coraje? Ay, sí, hay que echarle coraje, pero el- es, es muy gratificante luego. Cuando lo has Guau, pasado, o sea, yo esta mañana que me ha dado el ataquito, cuando he conseguido afrontar, aceptar y, ¿cómo se llama? flotar. Flotar y dejar. Y cuando eso lo tienes ahí, de repente empiezas a verlo de otra manera y cuando ha pasado, eh, es una recompensa tan grande Brutal. que dices, bueno, pues para adelante, este es el camino, ¿no? Wow, porque además sabes que así estás remodelando tu cerebro. Sí, sí, A base de estos episodios, tú cada vez más, tu cerebro, tu mente va aprendiendo que eso no hay que tenerle ningún miedo y con lo cual va desapareciendo de tu mente y de tu vida. sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora estos días atrás me fui, tengo una casa en un pueblecito pequeñito en el interior de Chelva, me Ujú. fui sola al pueblo porque quería irme, quiero decir que allí estoy bastante sola, tengo mis historias, no sé, pero es un camino muy bonito de hacer, muy bonito, ¿no? Y encontrar esa tranquilidad o esa paz con uno mismo, ¿no? Qué guau, qué guay. Mira, una pregunta que se me ocurre ahora, Chelo. En estos momentos que has hecho esta terapia, ¿estabas ayudándote de algún fármaco también? Sí, Vale. Eh, em, ¿En qué medida un te ha poquito. ayudado? Supongo que es un antidepresivo. ¿En qué medida te ha ayudado ese antidepresivo? ¿Te dirías tú que te aminoraba los síntomas o te ayudaba de 0 a 10? Pues yo creo que a lo mejor en un 3 o un 4 porque el Ah, antidepresivo también tiene, no sé, el antidepresivo también tiene sus efectos que no me gustan en absoluto, claro, es decir, claro. que los Pero padezco. vamos, tú notabas que a lo mejor te podía ayudar un poquito, pero no mucho, en No un mucho, 3, un no, 4. no, no mucho. Eso nos va bien, porque fíjate, nos va bien porque te ayuda un poco, pero tienes mucho trabajo para hacer, con lo cual es fantástico. Claro, porque yo me tomo un antidepresivo muy flojito, es una dosis muy pequeña, y entonces yo siento que sí que, y además que ahora a final de mes tengo consulta con el psiquiatra y vamos, ya quedamos en que íbamos Reducirlo. a Muy bien, reducir y porque quitar. fíjate, a veces cuando en algunos pequeños casos, un antidepresivo hay gente que se lo quita del todo, tanto los ataques de pánico como el TOC, algunos casos hay, pero nosotros siempre decimos que eso es peor, ¿por qué? Porque lo mejor es que te lo quite en un porcentaje solo y con el otro podamos trabajar. Entonces, con eso trabajamos, lo eliminamos esto del todo el problema. Luego se deja el antidepresivo y vemos que la persona está perfectamente bien, porque ya ha educado a su mente. Con lo Eso es lo cual, que pretendo, sí. eso es fantástico, ¿no? Es la Ujú. jugada perfecta, ¿no? Sí. Oye, y fíjate, hay una cosa muy interesante. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha durado toda la terapia que has hecho con Silvia? Con Silvia empezamos en julio y acabamos finales de noviembre, es decir, nada, Muy cuatro o cinco poco. meses. Muy rápido, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Muy rápido. Ella, es cierto que yo te digo que llevaba años trabajando muchas cosas, es decir, yo he hecho meditación, he hecho algunos tipos de terapias, he leído libros y luego el, la línea que tú sigues es la que al final vi que más, porque la meditación se me quedaba
corta y además yo no entendía a los a los Orientales. orientales, ¿no? Es decir, mi base es más occidental, entonces necesitaba que alguien me explicara, pues sí, el amor incondicional, todas esas cosas, pero yo acababa sin entender qué es eso del amor incondicional. Es que tengo que querer a todo el mundo. Como esto me cae mal, resulta que yo no amo incondicionalmente porque me cae mal y me hace daño. O sea, ahí tenía, bueno, un cacao maravillado en la mente que no veas. Y con Silvia hemos aclarado todos esos puntos. En 4 o 5 meses me dijo, vale, Qué bueno. a Oye, volar. me encanta, ¿eh? Oye, ¿qué le recomendarías, Chelo, a una persona que está en el momento vital peor? Que es decir, que tiene todos esos ataques, tal, tal, que no sabe lo que le sucede y que se encuentra muy perdido, que es absolutamente normal estar así. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, primero, ¿qué le podríamos recomendar? Que tenga confianza, que tenga confianza, que tenga claro que, bueno, que busque información, que busque información y si ella sola no puede afrontar esa situación, pues que busque a alguien que le ayude, que encuentre su feeling y que pueda cogerla de la manita, o sea, no es arrastrar, sino digamos una especie de bastón, ¿no? Porque Exacto, quien guiar tiene un que poco. caminar es uno mismo, Ah, sí, esto es lo fundamental. pero, pero te pueden indicar el camino, ¿no? Igual tú solo llegas, pero haces muchas vueltas. Pues Chelo, una cosa, ¿y te miraste testimonios mientras hacías la terapia? He mirado varios, sí, he mirado algunos, la verdad es que muy bien. Y los de los libros son los que también me han ayudado muchísimo, Y ¿no? fíjate que tú ahora eres uno de ellos, uno más, ¿eh? Qué guay, ¿no? No lo habría pensado jamás, ¿eh? Qué bueno. No lo habría pensado jamás, de verdad, ¿eh? Pues Muy bien. fíjate que va a ayudar a un montón de gente, ¿no? Y, y, y porque la experiencia, ¿no? Que qué mejor prueba, porque tú has dicho, ¿no? Hay que tener mucha confianza en el sistema Ujú. y seguir como muy cabezonamente. Esto es muy Sí, importante, sí, ¿no? sí, 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 eso hay que tener eh, fuerza, la fuerza de voluntad, ¿no? Que, Aquí mira, sí. mi hija cuando era pequeña, bueno, adolescente, me dijo un día, porque a ella no le gustaba estudiar, y me dice un día, dice, mamá, yo es que no he nacido con fuerza de voluntad. Y le dije, hija, no, esto no se nace, esto se hace. Qué bueno, qué bueno. Oye, y por cierto, dicho esto, yo creo que este ejercicio de los 4 pasos de superar una cosa así, te dota de una gran fuerza de voluntad extra. Si ya tenías, ahora tendrás más, ¿verdad? Porque la haces tú, la creas tú, ¿verdad que Sí, sí? sí, 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 yo creo que sí. Además, también me está permitiendo muchos problemas que surgen en la vida, el resolverlos de otra manera, ¿no? O Wow. sea, me estoy dando cuenta que los resuelvo de otra manera, no con, no sé, con esta emoción y esta intensidad, sino como más, pues poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y, Wow. salen soluciones y salen eso, soluciones a problemas que dices, oye, ¿cómo esto se me ha ocurrido, no? Claro, más creativas, más Sí, bonitas también, más hermosas incluso. sí, 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 sí. Y las relaciones con la gente también las cambia, ¿eh? Claro, 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 totalmente, ¿eh? Las relaciones con la gente más amorosas desde la independencia, no desde la dependencia, ¿no? Porque Exacto. Qué bueno, oye, has aprendido un montón, Chelo, ¿eh? eso, Yo creo que con mucha gente que hace este trabajo, al final tenemos que darles como un diploma de expertos en ah, psicología, porque aprendéis un montón. Algunos de vosotros aprendéis tanto, sí, sí, impresionante. gracias. Pues Chelo, te mando un abrazo muy grande allí a Valencia, que es una ciudad que me encanta, y te Ujú. agradezco mucho este testimonio que servirá a muchísimas otras personas. Y yo me alegro poder servir a la gente. Mira, se me ponen los pelos de punta, pero me alegro de servir también, de ayudar. Te mando un beso muy grande. Vale, otro para ti y para todos. Chao.